Gracias por acompañarme nuevamente. Estamos en el capítulo 8 de nuestro plan de estudio, capítulo por capítulo, día a día. Así que te invito ahí a acompañarme. Muchas veces pensamos que Jesús simplemente tuvo apóstoles, y cuando se mencionan discípulos, muchas veces pensamos solamente en esos 12. Pero la realidad es de que hubo una gran cantidad de mujeres que seguían a Jesús y que formaron parte del grupo de los discípulos. Es más, si tomáramos la cantidad de mujeres versus la cantidad de hombres, la mayor parte del ministerio de Jesús fue apoyado por mujeres. Y hoy en día también hay una gran cantidad de mujeres siguiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como discípulos de Él. Y aquí encontramos en el capítulo 8 un grupo de mujeres que servían a Jesús. Nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. Y aquí nos va a comenzar a dar una lista de ellas. Pero, ¿qué hacía Jesús? Recorría las ciudades, las aldeas, predicando, enseñando y sanando. Pero ¿qué anunciaba? ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. Pero ahí él estaba discipulando a los 12, pero no solamente a los 12. Aquí nos dice específicamente los 12, que se les conoció a los apóstoles como los 12. Y ya vimos anteriormente cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Todo discípulo no necesariamente es un apóstol, pero no todo apóstol diríamos es discípulo, y la realidad es de que todo apóstol fue discípulo, pero no todo discípulo fue un apóstol. Entonces ya vimos la diferencia, y uno de los requisitos para poder ser un apóstol es que tenías que haber pasado tiempo con el Señor Jesús, haberlo visto con tus propios ojos, y claro, haber sido seleccionado, pero ese era uno de los requisitos, ser prácticamente dar testimonio, haber sido testigo ocular del Señor Jesucristo. Y claro, el apóstol Pablo se le consideró como apóstol, que aunque no fue uno de los 12 que lo seguían, pero tuvo esa experiencia porque pudo dar testimonio ocular de que se le apareció, y por eso dice como abortivo que se le apareció a él. Pero ¿qué hacía Jesús otra vez? Anunciaba el reino de Dios. Y los 12 estaban aprendiendo que después les tocaría a ellos hacerlo. Pero note aquí en el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas. Pero no solamente las mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus o de enfermedades le seguían. Pero sí, aquí está María, que se llamaba Magdalena, de ella el Señor había sacado 7 demonios. Después estaba Juana, mujer de Chuza, y ella es intendente de Herodes. Entonces aquí una mujer de alto rango está siguiendo a Jesús. Y diríamos, bueno, el evangelio es para todos, los enfermos, los pobres, los ricos, los de alta sociedad con posiciones en diferentes partes del gobierno, y las que no. Entonces aquí tenemos a Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y después a Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. En otros de los pasajes estaremos viendo más tarde que algunos de los discípulos dicen: Señor, ¿acaso nosotros no también tenemos derecho a traer a una hermana, a una mujer, que nos ayude para los servicios necesarios? Y la realidad es de que las mujeres aquí apoyaban el ministerio de diferentes maneras. Entonces, quizás ahí les echaban unas tortillitas, les hacían un caldito, una fajita. Bueno, esos platillos no se preparaban anteriormente, ¿verdad? Que también los hombres sabían cocinar a las brasas ahí un pescado con pan. ¿Se acuerdan también que a uno de los seguidores de Jesús tenía ahí a un familiar enfermo o enferma, y el Señor les restaura la salud, la fiebre les desaparece? ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, inmediatamente se levanta y comienza a servirles. Entonces, aquí está este ejemplo de no solamente que mujeres y hombres le seguían,
pero normalmente en nuestra mente pensamos que iba Jesús y sus 12 simplemente, pero normalmente iba un gentío que le seguían, que era parte de esto. Después vamos a ver que, y bueno, lo hemos visto, eran 12, después encontramos a Jesús que les dio la autoridad, pero vamos a ir viendo cómo, cuando lleguemos a Hechos, cómo creció la iglesia. Después eran 120, o sea que se multiplicaron, y después vemos que se añaden de a miles a la iglesia. Pero bueno, otro tema para otro tiempo. Pero aquí también encontramos la parábola del sembrador, ya la vimos allá en Mateo y en Marcos, que la semilla representa la palabra del Señor, es sembrada en los corazones, pero hay diferentes tipos de tierra, de corazones, de personas, cae en buen camino, algunas cae al lado del camino, otra cae en buena tierra, pero la que es ahí que está al lado del camino, vienen las aves del cielo, se la comen. Otra parte cae entre las piedras, y nace y se seca porque no hay humedad, no hay suficiente profundidad ahí. Y la que cae entre los espinos, pues pareciera que sí quiere dar fruto, pero ¿qué hacen? Es ahogada por los otros evangelios nos hablaron que es en referencia a las preocupaciones de la vida, los problemas, las dificultades, y pues terminan siendo ahogados. Y la parte que cae en buena tierra es la que nace y da buen fruto, ¿verdad? Entonces hemos visto ahí, coménteme ahí qué es lo que usted recuerda de esta porción, pero otra vez algunos no van a entender, no va a dar fruto, que aunque escuchen, aunque oigan, o reciban la palabra, pero aquellos que la reciben con gozo, si tienen raíces, pero otros pues lamentablemente simplemente se emocionarán por unos segunditos y yéndose se les olvida, o lo hacen a un lado, o las preocupaciones de la vida pueden más, pero la que cae en buena tierra, esa es la que lleva fruto. Aquí en la siguiente sección, el encabezado ahí nos dice que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, y esto solamente lo mencionó también Marcos, aparte de aquí de Lucas. Pero habla de la luz, que nadie enciende una luz para cubrirla, sino que, y tampoco aquí el ejemplo es no se pone debajo de una cama o de algo que no deja que ilumine la luz. De igual manera, todo se conoce porque no hay nada oculto, todo va a ser manifestado, todo va a ser revelado, descubierto, destapado, aunque esté escondido, pero todo sale a luz aquí en este aspecto. Pero también se les exhorta, se les anima a que miren cómo escuchan, porque a todo el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta siguiente sección es muy interesante porque hay grupos que dicen que, bueno, la virginidad perpetua de María, que no tuvo otros hijos, ya vimos al inicio de Lucas que otra vez, cuando se habla del nacimiento de Jesús, el primogénito, pero cuando se habla en relación a Dios Padre, es el Hijo unigénito, único. Cuando es primogénito es de que hay más. Y aquí vemos un ejemplo que la madre y los hermanos de Jesús, o sea que María y los medios hermanos de Jesús vienen a buscarle. También Mateo nos lo contó y Marcos también. Aquí Lucas, pareciera ser que Juan, esta parte pues por referirse a cierta audiencia. Pero aquí dice en el 19, entonces su madre y sus hermanos, aquí en plural, vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Entonces está enseñando, predicando, sanando, haciendo de diferentes cosas. Y se le avisó diciendo, ahí por ahí alguien les dice, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero noten cuál es la respuesta. No es falta de respeto a su madre y a sus hermanos, sino que le dice de la siguiente manera. Él entonces respondiendo ahí en el 21 les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea que ellos se pueden esperar, pero habían hermanos de Jesús que al inicio no creían en Jesús, como que él fuera el Mesías, el Salvador, el Cristo. Más tarde creen, pero en este aspecto lo que el Señor está diciendo, mi familia es aquella, mis hermanos. Y alguno pregunta, hermano, ¿por qué nos llamamos hermanos nosotros? Bueno, parte es basado en esto, de que hemos sido adoptados a la familia de Dios, somos hermanos cuando hemos creído en Cristo Jesús como nuestro suficiente Salvador, pero no basta.
Debemos llamar a hermanos a aquellos que han nacido a la familia de Dios, pero aquí Jesús le llama hermanos a aquellos que no solamente oyen la palabra de Dios, sino que la hacen, que la viven. Así que es uno de los motivos que nos llamamos hermanos. Aquí en esta siguiente sección pues vemos el poder de Dios, ¿verdad? Calma la tempestad. Mateo y Marcos nos contaron esto. Pero quiero recalcar al leer esto, hay otra vez un pasaje aquí, un versículo que resalta. Sí, el Señor entra a la barca ahí con sus discípulos, van pasando al otro lado, van navegando, Él va descansando, durmiendo, y viene una tempestad grande, ¿verdad? Ahí en el lago. Y peligraban, anegaban, prácticamente en acorde con ellos, piensan que van a morir. Y hemos hablado lo interesante de que eran personas adiestradas para estar en el agua, para navegar, para pescar. Entonces eran sus barcas, no era la primera vez que andaban en una barca, pero ahí se asustan. Despiertan al maestro, maestro, que perecemos. Lo despertaron, ¿verdad? Pero otra vez lo importante, que cuando él se despierta, reprende al viento y a las olas y después a ellos, ¿verdad? Porque ¿dónde está vuestra fe? Y noten que ellos están atemorizados, pero también maravillados, y ahí preguntándose el uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Pero lo que me resalta a mí es de que la naturaleza le obedece al Señor. Nos dice la Biblia también que los vientos son sus mensajeros, que Él le dice dónde ponerse, cuándo salir, o sea que Él tiene todo control. Pero es interesante que la naturaleza todo le obedece, pero somos su creación, parte de todo esto que Él ha creado. Pero la diferencia es que a nosotros nos ha hecho con libre albedrío, pero nosotros le desobedecemos. ¿Qué está haciendo usted en su vida, hermano? ¿Le obedece o le desobedece? Después de que Jesús calma la tempestad, viene aquí el endemoniado gadareno. Y dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Y aquí notemos que es el demonio que está dentro de él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre. Así que Jesús le estaba dando instrucciones. ¿Y qué sucede esto? Bueno, se había apoderado de este hombre estos espíritus inmundos. Y aún este hombre tenía un gran poder. Y aquí algo que se nos recalca, hermanos, es de que los demonios, Satanás, tienen poder, pero no son todopoderosos. Entonces a este hombre, a causa de los demonios que él tenía, lo amarraban con cadenas, con grillos, pero la fuerza de los demonios era increíble y hacían que el hombre rompiera estas cadenas, todo lo que utilizaban para ahí prácticamente amarrarlo. Pero note ahí el 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea que también legión aquí es una palabra que significa muchos, ¿verdad? Una gran cantidad. Entonces por eso la fuerza. Y dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces ellos mismos pareciera ser que sugieren hay una solución. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y el Señor les dio permiso. Hemos hablado otra vez que hay cosas que Dios permite, practica y promueve. En este caso, los demonios no estaban haciendo nada sin el permiso. Entonces el Señor, en lugar de mandarlos al abismo, que ellos sabían que es ahí donde iban a ir, el Señor les permitió ir ahí al hato de cerdos. Y pues se fueron al precipicio y ahí los cerdos se ahogaron, y los demonios ahí a ese abismo con ellos o al agua. Pero
Claro, los que apacentaban, aquí es lo que quería recalcar, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. O sea que la noticia se esparció, y no meramente gozosos de que el hombre endemoniado había quedado sano, sino que los cerdos habían muerto en este aspecto, que aunque los judíos otra vez normalmente consideraban a los cerdos impuros. Pero note lo que sucedió aquí en el 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y ellos querían ver qué es lo que había pasado, pero lo que encontraron es, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Y lo interesante para mí, esto es lo que más me resaltó de esta lectura, al estar estudiando este pasaje. Y claro, en este momento solamente es abuelo de pájaro. Pero lo que los asustó no fue de que el hombre estuviera en su juicio cabal, sino que prácticamente, note ahí, y tuvieron miedo. Hubiera sido motivo de regocijo de que el hombre que había estado encadenado, o sea que yo le tendría miedo a un hombre que rompe cadenas, que anda ahí por los sepulcros haciéndose daño, haciendo daño a otros, rompiendo metales y cadenas. Pero lo que les asustó es de que estuviera en su juicio cabal, bien vestidito, a los pies de Jesucristo como seguidor. Y hoy en día también hay situaciones que quizás si una persona antes de conocer a Cristo era un alcohólico, y ahora lo miran seguir a Jesús, algunos ahí como que eso los sorprende y les da miedo en lugar de decir gloria a Dios. Pero aquí estas personas estaban asustadas con miedo. El 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud, y notemos ahí que no solamente fue salvo de estos demonios, sino que el Señor le dio vida nueva y ahora como seguidor ahí de Jesús sentado a sus pies. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y lo interesante es de que en lugar de decir gracias por cambiar y transformar esta vida, quédate, tenemos aquí muchos problemas y muchas dificultades, hay otros que están atormentados y atados y cegados, queremos esta solución. En lugar de decir, le piden que se largue, que se vaya, porque le tenían miedo, en lugar de tenerle respeto. Entonces Jesús se sube a la barca, se va, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Y para mí también esto es impresionante. El otro evangelio nos dio un detalle adicional aquí en este aspecto. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces uno de los misioneros que de aquí salen, de esta que el Señor lo sana, le da vida nueva, se sienta a sus pies y lo poco que ha aprendido en ese corto momento va y cuenta lo que el Señor ha hecho con él. Y esa fue la petición del Señor Jesús. En otros ejemplos vemos que después de que Jesús los ha sanado, les dice no se lo cuentes a nadie. Y le desobedecen y va y lo cuentan a todo mundo. Aquí vemos de parte de Lucas que Jesús le pidió que fuera y se lo contara a su familia lo que Jesús había hecho con él. Nosotros también podemos contar lo que el Señor ha hecho con nosotros, hermanos. Y aquí esta siguiente sección es una de las más populares, las hemos visto en Mateo y en Marcos también, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y me gustaría contártelo de la manera del ángulo de Jairo, como testimonio de él, ¿verdad? Entonces, si yo fuera Jairo, les diría, hermanos, un día escuché que Jesús volvía, regresaba, y la gente aquí en nuestra comunidad, y la gente lo recibió con gozo, lo estábamos esperando. Pero vine a él, yo siendo un principal de la sinagoga, que pues muchos me hubieran visto mal por ser un principal de la sinagoga, porque muchos de la sinagoga han maltratado a Jesús y lo van a maltratar más tarde. Pero yo vine y me postré a sus pies y le rogué si él podía venir a mi casa, diferente al otro testimonio que yo escuché de un centurión que no se sentía digno. Yo pues ahí un poco me sentía digno por ser ahí un principal de la sinagoga, pero lo que más me importaba es de que mi hija de 12 años,
Solo una tuve, y estaba enferma, agonizando, muriendo de una enfermedad grave. Entonces no encontraba otra solución, no me importó qué pensaran los de la sinagoga. Pues sin importarme, ahí me arrodillé ante Jesús, aún siendo un principal de la sinagoga. Porque otra vez a mí lo que me preocupaba era mi hija. Quería su sanidad de 12 añitos, entonces se me estaba muriendo. Pero cuando yo iba ahí caminando hacia Jesús y llegué ante Él, me arrodillé, se me dificultaba porque tenía tanta gente que lo estaba siguiendo, lo oprimían. Pero también mientras yo estaba ahí por pedirle esta petición a Jesús, también miré que venía una mujer que escuché después su testimonio, que sufría y padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años. Y ella había gastado todo lo que tenía en los médicos, todo su dinero, sus cuentas bancarias, sus ahorros, todos los recursos. Y nadie había podido hacer nada por ella. Y noté que ella logró acercársele a Jesús y logró tocarle el borde. Ella quedó hacer lo mismo. Padecía de sangre y cara a Jesús, quedó sana. Entonces voy a hacer todo lo posible para acercarme a Jesús también. Pero escuché a Jesús decir que me ha tocado, y todo el mundo ahí negando. Y bueno, entonces comencé a preguntarme, ¿debería yo hacer esto o no? Y le dijo Pedro a Jesús, escuché a Pedro decirle, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y aún preguntas quién es el que te ha tocado. Pero él se refería a algo diferente. Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Entonces esta mujer, cuando vio que no podía ya quedar oculta, se postró temblando ante los pies de Jesús y le declaró delante de él, diciéndole que ella había sido la que había tocado su manto y que por eso también quería hacerle saber que había quedado sana. Pero lo más importante que escuché en ese momento no fue lo que ella dijo, sino lo que Jesús le dijo. Cuando él la vio, le dijo lo siguiente: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Entonces eso fue lo que me comenzó ahí a me comencé a rascar la cabeza, porque ella quería sanidad física, pero también que tuvo sanidad espiritual. Entonces en ese momento, cuando yo me iba a atrever a tocar a Jesús, él estaba aún hablando, cuando me llegó alguien, uno ahí de mi casa, y me dio la mala noticia, la noticia más grave que he escuchado en mi vida. Y me dijo, principal, Jairo, tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Y ahí no sabía yo qué hacer, si llorar o enojarme o gritar. Jesús escuchó la noticia que yo recibí, porque estaba tan cerca de él. Pero Jesús me dijo, no temas, simplemente cree y ella será salva. Entonces Jesús vino conmigo, vino a mi casa y no dejó entrar a nadie más con él, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y a mí. Entramos ahí al cuarto donde estaba la niña. Y cuando llegamos, pues todos estaban llorando, lamentando. Es más, a los que habíamos contratado ahí ya para prácticamente el servicio fúnebre, porque por si no lo sabías, ahí donde yo soy, se puede contratar a personas que vengan a los servicios fúnebres para llorar. Entonces ahí los que sí estaban llorando de dolor, pero los que habían sido contratados para llorar, y los familiares llorando, lamentando, todos los llorando, se les dio instrucciones y se les dijo, ya no lloren, sálganse por favor, ya no lloren. Pero el motivo es más grande. No lloren porque no está muerta, sino que simplemente duerme.
Y pues yo sabía que mi hija estaba enferma y aquí un poco confundida que Jesús diga que simplemente duerme. Bueno, para Jesús el dormir también significa que es temporal. Pero cuando él dijo eso, yo quedé en silencio, pero otros simplemente se burlaron de él. Este está loco, ¿cómo dice que simplemente duerme? Ya la habíamos visto que está muerta. Pero lo que Jesús hizo fue algo increíble. La tomó de la mano y le dijo, muchacha, levántate. ¿Y saben qué sucedió? El espíritu le devolvió. E inmediatamente se levantó y después nos dio instrucciones que le diéramos de comer. Y nosotros quedamos atónitos, asombrados de lo que sucedió. Y por eso quería compartir este testimonio contigo de lo que Jesús hizo con nuestra hija. Y quiero invitarte a que des testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida, así como lo hizo en la vida de nuestra hija y de los nuestros. Te animo a compartir tu testimonio. Cuéntale a los demás lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tú estabas muerto espiritualmente y te ha dado vida nueva. Así que compártelo con los demás. Que el Señor te bendiga.